Muy buenos días y muchas bendiciones a nuestra querida familia de LED Ministry, quien cada mañana nos espera con ansias para juntos estar a solas con Dios. Soy Lizenit Polanco, tu compañera de cada mañana, y en esta mañana le doy la bienvenida a todos aquellos que por primera vez quizás se están conectando con nosotros y aquellos que en forma fiel han estado casi por más de 270 días han estado caminando con nosotros en nuestras jornadas mañaneras. A ti, fiel compañero y amigo, en este viaje ascendente hacia el cielo, en esta montaña que vamos subiendo para ver la gloria de Dios, aquellos voluntarios y madrugadores que han hecho de sus mañanas el momento más importante de sus vidas, a ti te doy la bienvenida en el día de hoy, confiadamente de que el Señor estará dirigiendo nuestros pasos, el Señor estará dando dirección y forma a nuestra mente y nuestro corazón y nos va a estar preparando para ir siempre por más. Hay una promesa del Señor que en los momentos más difíciles, en los momentos en que uno piensa que nadie nos oye, sí, Dios nos oye. Hubo un momento en la vida de David y de Daniel y de todos que en un momento se sintieron confundidos y pensar: Dios mío, tú no nos estás escuchando. ¿Acaso, Señor, ha pasado? ¿Qué ha pasado en mi vida? Que yo siento que tú no me oyes. Pero yo quiero decirte que Dios escucha nuestras oraciones. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 20, dice allí una respuesta a una oración donde estaba el profeta Daniel diciéndole al Señor en el versículo 19: Señor, oye, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Era un llamado que estaba haciendo Daniel a que Dios inclinara su oído, que escuchara y perdonara a su pueblo. En el versículo 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y es lo que le estamos pidiendo y le vamos a pedir a Dios hoy, que nos dé sabiduría y entendimiento. Y le recalcó: al principio de tu ruego fue dada la orden, es decir, apenas empezaba a orar Daniel, cuando ya Dios le estaba diciendo al ángel: corre, vuela, dale la respuesta a mi hijo. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Eres muy amado. Eso es lo que yo quiero que el Señor diga de mí. Eso es lo que Dios quiero que diga Dios de ti, que tú eres muy amado delante del Señor, que cuando tú ruegas, que cuando tú clamas, que cuando tú oras, cuando tú le pides a Dios sabiduría, entendimiento, dirección, luz en medio de las tinieblas, va a venir un ángel volando con presteza porque tú eres muy amado del Señor. En esta hora oramos al Señor pidiéndole esa sabiduría y ese entendimiento. Padre, gracias porque un día más, una mañana más, abrimos, Señor, nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espacio en esta transmisión de cada mañana, buscando tu rostro, buscando tu presencia. Hoy, Señor, tenemos delante de nosotros un reto muy grande para poder explicar una profecía importante. Oh Padre, la misma oración de Daniel es la nuestra. Ven, danos sabiduría, enséñanos lo que debemos aprender. Que el Espíritu Santo sea nuestro maestro.
y que nos guíe a toda verdad. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en esta mañana le doy la bienvenida, como ya dije, a todos ustedes y a todos los que se conecten con nosotros en algún momento. Hoy vamos a hacer una variante de nuestra programación, pues el tema de hoy, yo quiero tener el tiempo, todo el tiempo disponible para poder ir paso a paso, ya que es una transmisión en audio. Yo lo que sí les voy a pedir es que antes de yo comenzar les voy a dar el tiempo para que usted vaya y busque varias cosas. Primero, su botella de agua. Ahí la tenga. ¿Ok? Nos vamos a empezar a hidratar. Los que están caminando y los que están haciendo, ¿verdad?, algunas actividades o van en su carro, se les hace un poquito más difícil moverse en lo que yo voy a pedir. Pero si usted está en su casa, yo pedí que usted tenga su agua. Yo le voy a dar espacio para que usted haga eso. Usted busque su botella de agua y la tenga lista. Ya yo tengo mi botellón aquí al lado. Lo próximo que yo necesito que usted busque es un papel, un lápiz y una calculadora. No voy a dar clase de matemáticas, ese no es mi fuerte, pero no se necesita saber mucha matemática con una calculadora, así que si usted la tiene en su propio celular y usted está escuchando la transmisión del celular, bueno, pues entonces busque otra calculadora, ¿verdad? Porque hay gente que usa su celular como calculadora, o si usted es un buen matemático va a poder hacer la multiplicación y las sumas que vamos a estar haciendo hoy, así que confiamos que muy bien, Nesti, ya te tomaste el agua. Muy bien, aquellos que no se la han tomado, por favor, tomen agua. Nos hidratamos para que nuestro cerebro esté hidratado. Recuerde que el cerebro se deshidrata durante la noche y hay que hidratar la parte más importante por donde vamos caminando. Hoy vamos a estar en el libro de Daniel, capítulo 9. Y nuevamente sobre los versículos. Desde por qué Daniel estaba pidiendo sabiduría y por qué nosotros la estamos pidiendo. Vamos a ir a Daniel hoy desde Daniel 9, del verso 18 en adelante hasta el 27. Así que estén listos ustedes para Daniel 9, 18 al 27. Tengan su agua, su lápiz, su calculadora, su papel. Vamos a estar listos, muy bien, qué bueno los que están ya preparados y vamos a tener una clase en audio. Si hubiese una situación, mañana la podemos hacer diferente para que ustedes puedan en la pantalla ver los diagramas. Le enviamos a ustedes los diagramas, los dibujos de lo que yo voy a estar explicando hoy. Es bueno que ustedes, después que termine la transmisión, lo enviamos antes para que se asociaran con ellos. Aquellos que lo están viendo por la computadora, nos están escuchando por su computadora, lo pueden ver entonces en su celular. Los que tienen el beneficio de ambas cosas pueden hacerlo. Así que confiamos en Dios, que el Señor nos pueda dirigir hoy. Y lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible. A veces queremos complicar las cosas con muchas cosas y en esta ocasión le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me dé la capacidad, que sea Él quien dirija esto, porque yo quiero hacerlo de la manera más sencilla para que ustedes lo puedan comprender y ver cómo la Biblia es que es magnífico la manera en que la Biblia es tan exacta, es tan precisa, y lo único que necesitamos es prestar un poquito de atención. No me gusta explicar las cosas en forma complicada porque pienso de que creo lo que una vez dijo Martín Lutero, que la Biblia es tan sencilla que hasta un niño la puede entender. Y eso es lo que quiero, que podamos entenderlos como un niño. Vamos al libro de Daniel en el capítulo 9.
tengo un Daniel pasando por una crisis, porque Daniel no comprende algunas situaciones que estaban ocurriendo. Y él va en busca de dirección divina. Y ahí está el famoso capítulo 9, que una vez estudiamos junto con Nehemías 9 y Esdras 9, cómo estas personas cuando necesitaban dirección divina iban en busca de Dios en oración y ayuno. Cuando dice en el versículo 18, claro, desde todo el capítulo 9 es una oración, hasta el 19 es una oración, el momento en que él entra en cilicio, en ayuno, en ruego. Pero voy a partir del 18 donde dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad a la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Pero ¿qué le había pasado al pueblo? ¿Qué le había pasado a la ciudad? ¿Qué le había pasado al santuario? En el versículo 17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. ¿Cuál era el evento? Bueno, aquí voy a comenzar a explicar algo. Me parece impresionante que los puntos que marcan un principio profético siempre comienza con una liberación de una esclavitud. Por ejemplo, la vida del pueblo de Israel se marca en la salida que tuvieron de Egipto. El pueblo, los hijos de Jacob, después que se fueron a Egipto y estuvieron allí 430 años, llegaron como privilegiados y terminaron esclavos. La historia que comienza a marcar el pueblo de Israel es cuando Dios los libera de Egipto. Justamente que marca la liberación del pueblo de Egipto una fiesta, la celebración de la Pascua y la celebración de los panes sin levadura. Usted va a ver que en una de las gráficas que nosotros presentamos es las gráficas del santuario, en la que están ejemplificadas las tres fiestas. El santuario tenía tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y asimismo se movía la fiesta en tres ángulos. En la primavera, al principio de la primavera, que ahí se hacía la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, ¿ok? Eso se hacía, esa es la primera parte, y eso marcaba la salida del pueblo de Egipto. Interesante, ¿ve? En el caso de Daniel, la profecía que vamos a estudiar hoy comienza en un Daniel que se encuentra atribulado. ¿Por qué? Porque después que Dios había liberado al pueblo de Israel en Egipto, muchos años después, se fue destruida por Nabucodonosor, la ciudad de Babilonia, igual que el templo. Y el pueblo fue llevado cautivo y a la ciudad había sido destruida. Fíjate que estos cautiverios que lamentablemente Dios permitió que ocurrieran dentro de su pueblo para poder enseñarle lecciones poderosas, marcaban los principios, unos principios proféticos. Interesante. Y cómo eso lo vamos a ver hoy, cómo eso se refleja en nuestra vida como pueblo de Dios también. ¿Ok?
¿Cómo se marca también en nuestra vida como pueblo de Dios? Porque lo que nosotros estamos contemplando en el pueblo de Israel, recuerda que esto es como una vislumbre de lo que Dios va a hacer con nosotros como pueblo. Entonces estamos viendo ahí que la Pascua en el antiguo Israel marcaba la salida o la liberación de la esclavitud de Egipto por la muerte de un cordero. Y en la realidad nuestra se inicia en el nuevo Israel que somos nosotros, la liberación nuestra de los pecados, de nuestra esclavitud al pecado, se inicia con la muerte de Cristo en la cruz, quien nos libera con su sangre de la esclavitud del pecado. ¿Ve? Tanto las esclavitudes marcaban el principio de algo grande. Recuerde que no se salía, nadie se escapaba de una esclavitud si no había un sacrificio previo. Es decir, antes de salir de Egipto, el pueblo tuvo que ver la muerte de un cordero y comer aquel cordero y celebrar la Pascua porque era con sangre, el símbolo de la sangre, del poder de la sangre del cordero, traía libertad, tanto en Egipto como para nosotros en la cruz. Interesante esos dos grandes monumentos. Regresando a Daniel. Daniel estaba atribulado porque ya él estaba, ¿verdad?, él había sido deportado de Jerusalén a Babilonia. Allí estuvo unos años en Babilonia, luego entró el reinado de rey Ciro y de rey Darío, ¿verdad?, en Medo-Persia, y entonces Daniel le correspondió vivir esa etapa y él estaba atribulado porque todavía había pasado un tiempo en que el pueblo estaba en una, como decir, cautivo en estas naciones, pero la ciudad santa, el templo estaba destruido, las murallas, todo estaba destruido. Y usted recuerda que Nehemías, que también vivió como Daniel en los tiempos de Persia para cuando estaba la reina Esther y todo este tiempo, durante estos tiempos estaba Nehemías, estaba Esdras, se ordena que se reconstruya, allá va Nehemías para por lo menos levantar las murallas de la ciudad. Ok. ¿Qué sucede? Aquí vemos a un Daniel pidiendo perdón y pidiendo sabiduría para poder entender por qué. Porque él acababa de recibir una visión que él no entendía, que es la de Daniel 8, él no entendía. Y él estaba con una angustia tan grande de que no podía comprender esa visión. Era como que fuera de lo que en su mente él podía comprender. Entonces, él va en busca de oración. Y yo voy aquí a presentar el primer principio para entender la palabra. Cuando usted lea la Biblia y los pasajes le parecen nublados, usted no comprende el mensaje que está detrás de esas palabras. Lo primero que usted tiene que hacer no es salir corriendo a buscar quien se lo enseñe inmediatamente. El primer principio es buscar dirección de Dios y Dios va a traer a la persona correspondiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos empeñamos en entender algo y comenzamos a preguntarle a todo el mundo y nosotros por nuestra propia iniciativa estamos tratando de descubrir algo o entender algo, yo quiero decirle que de la misma manera que Dios está interesado en llevarte a ti, sacarte de las tinieblas a la luz y llevarte a ti a un conocimiento más profundo, el diablo también está interesado en traer la persona incorrecta para darte una explicación incorrecta y llevarte a ti a la mentira. Nosotros vivimos en el debate entre el bien y el mal. Pero cuando Dios ve que las personas son honestas en su búsqueda de la verdad, que van y saben lo que es hacer un día de ayuno, lo que saben es entrar en la presencia de Dios con ruego. Y ahí está el primer principio para entender. Se me hubiese hecho más fácil ir directamente a la profecía. Pero poder entender una profecía bíblica no es un asunto de intelectualismo.
No es un asunto de nosotros hacer una investigación. No, es poder encontrar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios solamente se consigue a través de la sabiduría. Y la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. La inteligencia es la capacidad que tú tienes de poder adquirir conocimiento. Y los conocimientos se pueden adquirir a través de los libros. Pero la sabiduría viene directamente de Dios. Y entonces el primer principio para entender una profecía es buscar con ruego, oración y ayuno la dirección de Dios. Porque cuando tú vas buscando esa dirección de Dios, lo que dice el versículo 20 comienza a cumplirse. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel. Es decir, él estaba en un proceso de poder buscar y pedir perdón por si había algún pecado que pudiera impedir que Dios trajera su revelación a él. Impresionante, derramaba en ruego delante de mi Dios sobre el monte santo de mi Dios. Y aún estaba yo hablando en oración cuando el varón Gabriel, y Gabriel es un querubín, es un ángel, y fue el que sustituyó a Lucifer cuando Lucifer fue expulsado del cielo. Él ocupó el lugar privilegiado que tenía Lucifer de dirigir los ejércitos, de ir delante de los ejércitos de los ángeles. Y dice, y él lo había ya visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo y me dijo, Daniel, ahora he salido para darte ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Y desde el principio de tu ruego fue dado la orden y lo he visto para dártela, para enseñártela. He venido para enseñártela. Y eso es lo que yo quiero, que hoy venga el Espíritu Santo a enseñarnos esta profecía, porque somos amados del Señor. Qué hermoso. Eso es una razón. Si hay una razón por la que nosotros debemos entender las Sagradas Escrituras, es porque somos amados de Dios. Mucha gente lee las Escrituras sencillamente, unas para burlarse de ellas, otros para sacar algún mensaje para dárselo a otro, otros como una espada para cortarle la cabeza y herir los sentimientos y herir la fe de otros. Esas no son las razones. Las razones de por qué el Espíritu Santo viene a enseñarnos la palabra es porque somos amados de Dios y el Señor quiere darnos el conocimiento que necesitamos. Ahora vamos a esta profecía. Él le dijo, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y aquí me voy a detener. Cuando uno estudia profecía, hay un principio bíblico sumamente interesante que nosotros debemos comprender. Este principio bíblico se le llama el principio de día por año. ¿Ok? El principio del día por año es un principio en el que explica que en la Biblia un día se refiere a un año. Y lo vamos a ver en estos versículos que son los primeros que ustedes van a buscar y los primeros que ustedes van a leer. ¿Ok? El primero es Levítico 25:8. Porque en la Biblia tenemos algunos pasajes que nos ayudan a comprender que el principio de interpretación de un día por año es válido. Y es decir, que cuando se habla de días, corresponde a tiempos que se desarrollan en años. Por ejemplo, Levítico 25:8 dice, y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días
de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Eso es el principio que justamente aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 25, verso 8. Esto es donde se estaba contando para lo de las fiestas, ¿ok? Y entonces hablaba de 7 semanas, que serían 7 veces por año, que serían 7 años. El segundo versículo se encuentra en Números 14:34. Números 14:34. Y dice así: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Es decir, que también en el número 14:34, cuando el pueblo no quiso entrar, cuando estaban allí, vinieron los espías, Dios le dijo, ok, por los 40 días que estuvieron ellos allá adentro, ahora y ustedes no quisieron entrar, yo voy a contar esos mismos días, en el principio un día por año, y ustedes van a estar 40 años, como decir, 40 años rodeando el desierto para no poder entrar. Y por eso ahí dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que recorristeis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día reconoceréis mi castigo. Y el otro principio que se presenta es en Ezequiel capítulo 4, verso 6. Ezequiel 4:6 dice: y cumplidos estos, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Es decir, aquí hay un principio bíblico que va presentando que hay en profecías un día equivale a un año. Ahora, este mismo principio Jesús lo aplicó en una conversación que el Señor tuvo, donde en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 32, estaba hablando a los discípulos y dice, y él les dijo, id y decid a aquella zorra, haciendo referencia a Herodes, he aquí hecho fuera demonios y hago sanidades hoy y mañana, y al tercer día seré consumado. Ya sabemos que eso no se refería a 3 días literales, de la misma manera que dijo, derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando dice aquí, y al tercer día seré consumado, él estaba refiriéndose a los 3 años y medio de su ministerio. A los 3 años de su ministerio, que eran 3 días, eran 3 años. ¿Ves? Jesús tuvo, su ministerio duró 3 años y medio. Y lo vamos a ver aquí en esta profecía, cómo esta profecía que Daniel quería entender, cumplía y se regía a través de este principio de un día por año. Vamos ahora a poder entender y le voy a enseñar de qué manera, la manera más fácil en que usted pueda sacar, porque estoy segura que muchos de ustedes han escuchado en otras ocasiones esta profecía. Y les pasó lo mismo que a mí, que en el momento que me la explicaban la podía entender. Pero cuando ya la persona se había ido, yo dije, bueno, yo sé que yo entendí más o menos lo que esa persona quiso enseñarme, pero realmente todavía no sé ni cómo llegó ahí. Yo sé que pues puso unos números y una fecha, pero no sé cómo llegó ahí. Yo les voy a enseñar, leyendo la Biblia, cómo usted puede ir sacando, extrayendo la base de donde usted va a sacar el principio y esta profecía. Vamos a la lectura, tenga su bolígrafo o su Sharpie en mano y vamos a ir marcando en la propia Biblia para que usted no se pierda y esta profecía a usted jamás se le olvide.
Leemos. Vamos primero a marcar todo lo que es tiempo. Tiempo me refiero a semanas, días. Vamos a marcar. Lo primero que dice que va a haber una profecía de 70 semanas. Ahí usted me va a hacer alrededor de esa palabra 70 semanas, me va a hacer un circulito, ¿ok? Y va en el papelito que usted tiene al lado. Usted tiene un papelito al lado, usted va a poner a escribir ahí 70 semanas. Ok. Seguimos leyendo, dice que hay 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad. Después vamos a sacar los eventos. Primero vamos a sacar los números, los tiempos, ¿ok? Vamos a sacar primero los tiempos. Ahí tenemos 70 semanas. Dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ok, 70 semanas es lo que cubre toda la profecía. Ahora, debajo de 70 semanas, pusiste 70 semanas, pon debajo A, B y C. Debajo de 70 semanas vas a poner A, B y C. En la A vamos a poner estas 7 semanas que están aquí. Y me vas a subrayar, me va a poner un circulito en tu Biblia donde dice 7 semanas. Muy bien. Ok. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Bien, así que ya tenemos 70 semanas. Debajo de 70 semanas vamos a ver cómo se componen esas 70 semanas. A, 7 semanas. B, 62 semanas. ¿Me están siguiendo? Estamos en Daniel capítulo 9. Leí versículo 24, están las 70 semanas. Versículo 25 están las 7 semanas y las 62 semanas. ¿Ok? Si usted entró tarde a la transmisión, no puedo darle para atrás. Usted siga con nosotros y después le da para atrás a la transmisión y lo escucha completo, ¿ok? Para yo poder ocupar el tiempo. Muy bien, ahora, y dice aquí, y después de las 62 semanas se le quitará, estoy versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, es decir, que él no se iba a matar a sí mismo. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, etcétera, etcétera. Versículo 27 y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Así que en cuestión de tiempo tenemos 70 semanas, que están en el versículo 24, 7 semanas, en el versículo 25, 62 semanas, que es la B, que están en el versículo 25, y en el versículo 27 nos dice de una semana. Ok, tenemos 70 semanas. Debajo de 70 semanas tenemos A, B y C. A son 7 semanas, 62 semanas y una semana. ¿Lo tenemos? Ok. Si usted suma 7 más 62 más 1, ¿cuánto le va a dar? 70 semanas. Es decir, que la manera en que Gabriel le está mencionando, le está hablando a Daniel de la profecía, tiene un orden. Le está diciendo, 70 semanas cubre una profecía sobre tu pueblo, ¿ok? Y luego le divide esas 70 semanas en 3 periodos. Un periodo de 7 semanas, otro de 62 semanas y otro de una semana. ¿Lo tenemos? Ok. Ya usted hizo el circulito donde dice 70 semanas, 7 semanas, 62 semanas y una semana. Perfecto. Ahora vamos a utilizar el principio de un día por año para saber de cuánto tiempo estamos hablando aquí. Entonces, para usted saber cuántos son 7 semanas, pues 70 semanas, usted lo único que necesita es multiplicar 70 por 7, porque cada semana
es de 7 días. Así que usted tiene que multiplicar 70 por 7. 70 por 7 son 490 años. Es decir, la profecía que le estaba dando Daniel, el ángel a Daniel, cubría un periodo de 490 años. ¿Gar? ¿Lo tenés? Ok. Ahora vamos a ir a lo que estamos desglosando. 7 semanas. Para saber cuántos son 7 semanas, usted multiplica 7 por 7. Porque son 70 semanas de 7 días cada uno. Es 7 por 7, 49. 62 semanas serían 62 por 7. 62 por 7 serían 434 años. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Vaya haciendo el calculito, porque si usted mismo no lo hace, usted no lo va a aprender. Así que 7 semanas, esto es 7 por 7, es igual a 49. 62 semanas, para saber cuántos años son 62 semanas, usted va a multiplicar 62 por 7. Y eso le va a dar a 434 años. Y una semana, pues 7 por 1, 7. ¿Por qué? Porque una semana serían 7 años. Porque es un día por cada año. Y si una semana tiene 7 días, pues entonces tiene 7 años. Por lo tanto, si usted suma 49 más 34 más 434 más 7, ¿a cuánto le da? ¿Ok? Le va a dar a 490. Ya estamos viendo que en cuestión de número esto va al pie. ¿Me están siguiendo? Voy lento, no tengo prisa. Lo que necesito es que ustedes entiendan cómo sacar esos años. Y repito, cuando usted lea la Biblia, usted separe siempre los tiempos con los eventos. Luego hacemos el match, ¿ok? Luego vamos y buscamos qué evento aplica a cuál evento, ¿ok? Pero lo que necesito es que ahora mismo ustedes sepan cómo sacar los tiempos. Ya lo dije, ustedes marcaron, los tenemos. Eventos de 70 semanas que están compuestas por 7 semanas, 62 semanas y una semana. Usando el principio de un día por año, de acuerdo a los versículos que ya le di anteriormente, 70 semanas se sacan, principio por año serían 70 por 7, que son 490. Y ahora el próximo paso que hicimos fue en el desglose que le dio el ángel Gabriel a Daniel de cómo se dividían esas 70 semanas. Dijo que iban a haber primero 7 semanas, luego iban a haber 62 semanas y luego iba a haber una semana. Hicimos el mismo principio. 7 por 7, 49, 62 por 7, 434 y 1 por 7 es 7. Sumamos 49 más 434 más 7 da 490 años. ¿Estamos claros en esto? Bien, ya tenemos a un lado que ya sabemos que esta profecía de las 70 semanas son una profecía que corre en 490 años. Va a haber una profecía de 490 años, pero va a tener tres secciones. La sección que cubre la de 7 semanas, que son 49 años. Luego va a haber otra que cubre 62 semanas, que son 434 años. Y luego uno que cubre una semana, que son 7 años. ¿Estamos? Ok. Ahora vamos a buscar los eventos. Los eventos. Volvemos otra vez a los versículos que habíamos leído anteriormente, pero ahora vamos buscando los eventos. Ok.
Regresamos al capítulo 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ya sabemos que ahora vamos a ir haciendo un match de el tiempo que ya tenemos con un evento. Y dice aquí, todo ese periodo de 70 semanas son sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, ¿ok? Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ok, dentro de todas esas 70 semanas, mira todos los eventos que van a ocurrir. Ahora vamos en términos generales y luego los vamos a poner en forma específica. Ok. ¿Qué va a ocurrir en esas 70 semanas? Dice aquí, número 1, se va a terminar la prevaricación y se va a poner fin al pecado. Se va a expiar la iniquidad. Se va a traer justicia. Se va a ungir al santo de los santos. Eso es en los términos generales. ¿Okay? Ahora vamos en el versículo 25 a detallar esos eventos dentro de los periodos que nosotros ya sacamos de 7, 62 y 1. Dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, es decir, aquí hay un evento. El evento que marca el comienzo de esas 70 semanas es la salida, una orden que iba a dar el rey Ciro para restablecer los muros de Jerusalén. Esa fecha iba a ser importante porque esa fecha iba a marcar el comienzo de la profecía de las 70 semanas. Es decir, el primer evento, y usted lo va a poner ahí, evento 1, ¿ok? En los eventos, número 1, la salida de la orden de restaurar a Jerusalén. Esa orden salió el año 457 a.C. En otoño, justamente en otoño del 457 a.C. fue que esa orden se dio. ¿Okay? En los eventos ya estamos marcando, el evento 1 era ese, dice. Sabe pues y entienda que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, que él comienza a decir desde que sale, desde la salida de esa orden hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta la aparición de Cristo, ¿ok? Y van a ocurrir 62 semanas. Y van a ocurrir 7 semanas más 62. Y usted va a ver en el diagramita que usted está viendo en la pantalla de donde yo estoy haciendo esta transmisión, usted va a ver ahí donde dice 7 semanas más 62, dice 457, y esto llega hasta el año 27. ¿Por qué? Porque la aparición de Jesús fue cuando él llegó al Jordán. Y dijo, desde que sale el edicto para reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías iban a correr las 7 semanas más las 62 semanas. Y eso sería, de alguna manera, son 69 semanas. ¿Ok? Y ahí usted lo va a ver. Dice allí que eso iba a ocurrir dentro de ese periodo de tiempo, iban a ocurrir esas dos cosas. Ahora dice, después de las 62 semanas, donde dice 7 semanas y 62, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y esto, entonces aquí vamos
El próximo evento que vamos a poner es la edificación del muro y la ciudad. Evento 1 es la salida de la orden de la restauración de Jerusalén. Evento 2, cuando por fin se edifican los muros y la ciudad. En la historia se revela que la salida de la orden de restaurar a Jerusalén ocurrió en el 457. Y cuando se terminó de edificar los muros y la ciudad completo, en el año 408 antes de Cristo. Y si usted ahí hace un cálculo matemático, recuerden que los años antes de Cristo se iban restando. Entre más alto el número, más atrás a la historia estaba. Por eso es que en el año 457 se mandó el edicto de reconstruir los muros. Pero los muros fueron construidos, terminaron de construir en el año 408. Y usted va a ver que 408 es menor que 457, porque ya le dije que los años van como en la recta numérica. En una recta numérica los años van menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 2, menos 1, 0. Y luego comienza a contarse 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a imaginar, ¿verdad? Que están las fechas de la Tierra comenzaron a contarse desde números altos a números bajos. Ahora, si usted le resta a 457 408 años, ¿cuánto le va a dar a usted ahí? Ahora vamos a ir, estamos identificando los eventos con las fechas. Le va a dar a 49 años, es decir, que ocurrió en forma perfecta, tal como la profecía lo había establecido. 7 semanas corren, correcto. 7 semanas corren, 7 semanas son 49 años. Y las 7 semanas eran desde que salió el edicto de reconstruir la ciudad y el muro hasta que se logró. Pasaron exactamente 49 años. Es decir, que la profecía hasta ahí se cumplió en forma perfecta. Ocurrieron 49 años. Ok. Ahora vamos desde el año 408, después que se levanta el muro, ¿verdad? Después que dice ahí, y se volverá a edificar la plaza, versículo 25, última parte, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías príncipe, no por sí, sino por y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será, etcétera, etcétera. Ok, ahora vamos a ver cómo se cumplen esas 62 semanas. Porque había dicho anteriormente que desde la salida para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la aparición del Mesías príncipe iban a pasar 7 semanas y 62 semanas. Vamos a ver cómo eso ahora encaja en esta plataforma. Las 62 semanas comienzan a correr desde el año 408 a.C., cuando los muros se restablecieron hasta la venida del Mesías príncipe. ¿Y cuándo fue que Jesús apareció por primera vez en el Jordán? La aparición de Jesús como Mesías fue cuando llegó al Jordán, donde estaba Juan el Bautista, y le pidió que fuera bautizado para cumplir toda justicia. Interesante. ¿Ok? ¿Qué año fue ese? Eso fue en el año 27. Ahora recuerde que estamos extrayendo los eventos.
Ya tenemos la salida de la orden de restaurar a Jerusalén, que era el comienzo de la profecía. Eso fue en el año 457 a.C. El segundo evento que marcamos es la edificación del muro y la ciudad. Eso fue en el 408. La tercero evento es la aparición del Mesías príncipe, y eso fue en el Jordán en el año 27 después de Cristo. Ahora, ¿cómo usted saca los años que hubo allí, a ver si la profecía está correcta? Bueno, como usted sabe que los años van descendiendo, tenemos un año descendente que es el 408, con un año ascendente que es el año 27. ¿Cómo usted saca esto? Pues usted le va a restar, no, a sumar 408 más 27. Y aquí le va a ocurrir algo bien interesante. Y aquí es un principio que yo les voy a explicar a ustedes. En su calculadora, usted van a poner 408 más 27. Es decir, vamos a contar esos 408 años más los 27 cuando la recta numérica comenzó a contar hacia el frente. Pero 408 más 27 son 435. Y 62 semanas realmente corresponden, dijimos ya, a 434 años. Y usted dice, pero aquí falló la profecía, porque ya tengo que 62 semanas son 434 años, y cuando yo sumo 408 más 27 me dan 435. Ahora yo le voy a explicar por qué. Esta profecía, el problema es que en la recta numérica siempre se cuenta el cero. Por ejemplo, tienes -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. En la recta numérica se cuenta el cero. En tiempos de años no existe el año cero. Existe el año -1 y el año 1. ¿Por qué nos sale a nosotros? Porque nosotros contamos el año 0. Cuando usted hace la suma, recuerde que cuando usted llega a 9, usted llega a 40. Por ejemplo, decimos 39, 40. 40 es 0. Tenemos 39, 40, 41, 42, 43, 44. Es decir, hay un año que siempre comienza con 0. Cuando estamos haciendo esta contabilidad, en los años cuando se contaron, no se contó el año 0. Se contó del año 9 al año 1. ¿Me comprenden? ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Por eso es que la profecía, cuando Dios se la da a Daniel, ya Dios sabía que porque recuerden que Daniel está en los años antes de Cristo, pero quien le está dando la profecía es el que conoce el fin desde el principio. Y es el que conoce los tiempos, es el que creó los tiempos. Y el año 0 nunca se iba a contar. Se iba a contar del año 9 al año 1. ¿Ok? O decir, del año -1 al año 1. Entonces, por lo tanto, la profecía es perfecta en las 62 semanas, que es igual a los 434 años. Y si vamos a tirar la profecía desde el año 408, cuando se terminó de reconstruir la ciudad y la muralla, justamente pasaron 434 años exactos al año 27, cuando Jesús y se bautiza al Jordán. Es una cosa que cae perfecto. Ok, ahora nos queda, ya tenemos ubicada las 7 semanas. Ya en evento, ya tenemos las 7 semanas o los 49 años, que son los que corren
del año 457 al 408 a.C. Ya tenemos ubicadas las 62 semanas que corren del año 408 al año 27 después de Cristo, donde ese periodo de tiempo marcó la aparición de Jesús en el Jordán. Es el inicio de su ministerio y la aparición del Mesías. Ahora, nos falta una semana. Dice allí en el versículo 26, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Eso es un evento que iba a ocurrir, que se le iba a quitar la vida al Mesías. Pero también nos dice en el versículo 27, y por otra semana, iba a haber una semana más, después de las 62, una semana, se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. Ok, vamos con calma. Después de las 62 semanas iba a haber una semana. Una semana son 7 años. Y dice que después de las 62 semanas se le iba a la mitad de esa semana. Es decir, si una semana corresponde a 7 años, la mitad de la semana serían 3 años y medio a un lado y 3 años y medio al otro. Eso sería la mitad de la semana. Si usted va a ver ahí en la gráfica que yo les tengo, usted va a ver que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. ¿Por qué? Porque Jesús se fue a bautizar en el año 27, justamente en otoño del año 27. Y en la primavera de 3 años y medio después, porque el ministerio de Jesús duró en el año 31, tal como lo dice aquí, que a la mitad de la semana se iba a cesar el sacrificio. ¿Qué sacrificio? El sacrificio que se hacía del cordero. Se hacía el sacrificio del cordero todos los días. Y cada año en la fiesta de la expiación se mataba el cordero, representando de que por la muerte de ese cordero se iba a expiar los pecados y a limpiar los pecados del pueblo. Ahí no, por eso dice que después de las 62 semanas se le iba a dar muerte al Mesías. Pero el versículo 27 daba la clave de exactamente en qué año se le iba a dar muerte al Mesías. Porque ya sabemos que era después de las 62 semanas. Ok, pero después de las 62 semanas venía una semana que son 7 años. Y el versículo 27 dice que era a la mitad de esa semana. Es decir, 3 años y medio. A los 3 años y medio se le iba a dar muerte al Mesías. Y con la muerte del Mesías se iba a detener los sacrificios y las ofrendas. Usted me está siguiendo. Usted está viendo cómo esto se cumplió de una manera espectacularmente ahí, exacto. Y ahí lo vemos. En el año 27, 3 años y medio después. En el año 31, 3 años y medio, ¿por qué? Porque cuando tú cuentas todo de otoño a otoño, pero Jesús muere en primavera, justamente para la celebración de la Pascua. Jesús muere para la celebración de la Pascua. Y la celebración de la Pascua se hacía en el mes de Abib o de Nisan, que eso era en la primavera, al principio de la primavera. Y lo lindo es que Jesús muere justamente el día de la Pascua, tal como lo hemos estado viendo en las fiestas que hemos estado estudiando. Ese viernes de la celebración de la Pascua, recuérdense que la celebración de la Pascua un día comenzaba de puesta de sol a puesta de sol. Jesús, la celebración de la Pascua comenzaba con comer el cordero, y eso fue el jueves por la noche. Cuando baja el sol ya no se considera jueves,
Porque la gente dice, no, que Jesús comió la Pascua el jueves por la noche. Bueno, cuando bajó el sol el jueves, ya comenzó viernes. Por lo tanto, la Pascua se comió viernes. Viernes en la noche. En la mañana, y mira cómo es esto. Jesús come la Pascua con sus discípulos, lo que hoy nosotros llamamos jueves en la noche, que bíblicamente es en la noche del viernes, porque ya comienza el otro día. Jesús come la Pascua a la puesta de sol del viernes, de jueves para comenzar el viernes, y muere a la puesta de sol del viernes para comenzar el sábado. ¿Cómo se cumple ese periodo de tiempo? En una forma perfecta. Entre esas dos tardes, de así mismo se hacían los sacrificios. Los sacrificios se hacían entre las dos tardes. Y entonces Jesús muere entre esas dos tardes, come la Pascua con los discípulos a la puesta del sol del viernes, de jueves para viernes, y muere en la puesta de sol del viernes para sábado, tal como se hacía en la fiesta de la Pascua y en la fiesta del pan sin levadura. Entonces estamos viendo que esta profecía ha tenido un cumplimiento exacto. Ahora, decía que iba a haber, era una semana. Dice que a la mitad de la semana se le iba a dar muerte al Mesías y iba a detenerse los sacrificios. Pero dice que marcaba esa semana, dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, o confirmará el pacto a muchos. Es decir, ¿qué pasó? Para poder cumplir esas 7 semanas de esa profecía hay que darle 3 años y medio después. Y es algo interesante, que a los 3 años y medio después llegamos al año 34 después de Cristo. Y justamente, ¿qué ocurrió en el año 34 después de Cristo? El apedreamiento de Esteban. El apedreamiento de Esteban, cuando Esteban fue apedreado, que allí estaba Saulo de Tarso, aprobando la muerte. Cuando comenzó ahí fue que con la muerte de Esteban se comenzó, dice que Esteban vio una visión, y ahí fue cuando ellos se ensancharon, ¿verdad? El odio que ellos sintieron contra Esteban fue cuando Esteban comenzó a ver lo que una visión. Allí Esteban tiene su visión y ve a Dios allá en el trono y ve todo lo que está ocurriendo, y me parece espectacular. Ahí en el libro de Hechos, y con esto termino porque hoy vamos a terminar esta profecía, está aquí para ver cómo se cumplieron estas semanas. Dice aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 7, él allí da en el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque en ese año 34 se confirmó el pacto para muchos, es decir, Dios había comenzado su trabajo sacerdotal para hacer una intercesión por su pueblo, ya no a través de un cordero en un altar, porque ya Jesús el día de la muerte de Jesús en la cruz, Jesús terminó con todos los ritos y ceremonias. La muerte de Jesús dio la garantía de que ahora Jesús podía hacer ese trabajo sacerdotal que se hacía en el lugar santo. Ese trabajo de interceder por el pueblo, Jesús lo iba a estar haciendo. Y esta es la visión que tiene Esteban cuando ve a Jesús a la diestra del Padre, en el lado de la derecha, en el lado de la justicia. Porque la diestra es el lado de la justicia. Ve a Jesús parado allí al lado del Padre, al lado de la justicia, para hacer ese trabajo sacerdotal que se hacía. En la tierra ocurren dos cosas. En el santuario, en el atrio que representa la tierra, muere Jesús, y
y da el bautismo que está simbolizado por el lavacro, donde se lavaban los pies y las manos. En la tierra Jesús muere y da el bautismo. Por eso decía, predicad el evangelio y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso era lo que se hacía en la tierra. Entonces estamos viendo que esa primera parte que se veía en las primeras fiestas que se hacían aquí en la tierra, que hacía el pueblo de Israel, prefiguraba la muerte de Jesús y la nueva manera en que el creyente aceptaba la muerte del verdadero Cordero era a través del bautismo. Ahora vemos cuando se confirma el pacto a muchos ante la muerte de Esteban. Esteban tiene la visión del trabajo que Jesús comenzó a hacer el día que ascendió al cielo. Comenzó a hacer un trabajo de sacerdote para interceder por los pecados del pueblo, los pecados nuestros. Mañana vamos a ver cuándo el Señor deja de hacer ese trabajo de sacerdote para hacer el trabajo de sumo sacerdote. Y ahí está la profecía de los 2300 días, que es el tiempo que nos falta desde el año 34 en adelante. Ese va a ser el tema de mañana. Así que hasta ahora yo lo que quiero tener claro que ustedes han entendido esta profecía hasta aquí. Cómo sacar las 70 semanas, cómo saber qué tiempo corresponden años y qué eventos marcaban o marcaron en forma perfecta el cumplimiento de esas 70 semanas. ¿Ok? Gracias a todos ustedes por su atención. Por favor, si ustedes han quedado con alguna duda, no dude en escribirme al inbox de nuestra página Lisa Enid Polanco Ministry por Facebook, o me pueden escribir a mi messenger personal, Liz Enid Polanco, a través de Facebook, o puedan, ¿verdad?, dejarnos claro. Yo sé que esto es por audio, he tratado de la manera más prudente posible hacer las cosas que ustedes la puedan descubrir en su propia Biblia, porque no es que usted lo aprenda con un diagrama, es que cuando usted no tenga el diagrama delante de sus ojos, usted pueda ir a la Biblia y decir, ok, yo aprendí que esto se saca directamente de la Biblia. Aprenda a sacar primero los tiempos. Esos tiempos usted los va a determinar en años, por el principio un día por año. Luego saca los eventos y cuadra los eventos con los tiempos. Esa es la manera más correcta de usted poder entender profecía. Gracias a todos por su fina atención. Dios les bendiga. Oramos en el nombre del Señor. Padre, te doy gracias porque tú nos has dado la oportunidad de poder dar esta explicación, porque queremos mostrar que la palabra de Dios no se equivoca y no se sale de la línea ni en un ápice. Tú eres un Dios que los tiempos son perfectos. Y tú has querido mostrarle a tu pueblo los eventos que han de marcar momentos importantes en el ministerio de Jesucristo. Queremos, Señor, ser guiados por tu Espíritu. Queremos que tus ángeles también puedan llegar a nuestro lugar donde estamos, nuestra casa, donde nosotros estamos ubicados, y que así como Gabriel le dijo a Daniel, yo he venido porque tú eres muy amado delante de Dios. Dios puede venir y traer su Espíritu y los ángeles para que nos puedan instruir, porque somos amados delante de ti. Oh Señor, de la misma manera que tu profecía, Señor, ha sido cumplida en los eventos que ya pasaron, hay todavía una profecía que ha de cumplirse en el futuro. Ayúdanos, oh Señor, a entender lo que va a ocurrir en el futuro y confiar que nosotros no creamos nuestro futuro, sino que nuestro futuro está en las manos del Dios que nos creó. Que así sea, oh Dios amado. En tus manos pongo a cada uno de mis amigos. Dios, por favor, haz descender tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos, y que en la manera particular que ellos quieran estudiar este tema, Señor, tú les puedas guiar con el Espíritu Santo. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias nuevamente. Estuvo contigo Lisa Enid Polanco, tu amiga de siempre, y con el único fin que tiene este ministerio es poder llevar a tu vida luz. Esa luz que te ilumina el camino, esa esperanza que fortalece tu corazón y ese poder que viene del Espíritu Santo para hacer
la gran obra. Dios te bendiga.